haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre se exalta aquí en Dios, haremos proezas, proezas, solo en Dios, haremos proezas, proezas en su Les bendecimos, amados hermanos, en esta mañana domingo, transmitiendo de la ciudad de Vancouver, en Canadá. Extendemos un manto de bendición abundante para sus vidas. El Señor les bendiga, el Señor les abunde en este día, con su gracia, con su paz, con todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, así también le damos la bienvenida y les pedimos, amados hermanos, que puedan compartir esta transmisión, que la compartan, porque sabemos que será de bendición para otros. Algún familiar, algún amigo que ustedes tengan, comparten esta transmisión. Y preparamos nuestro corazón en esta mañana para recibir la palabra del Señor, para declarar su misericordia, como dice su palabra. Cada mañana declararemos su misericordia. Oramos en esta mañana, pedirle a nuestro Padre Celestial por su misericordia, para que Él nos ayude en esta mañana y Él envíe su buena palabra para que nosotros llevemos fruto al 100%. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos, Padre, por todas las cosas que tú haces, Señor, por la victoria de la cruz, por el sacrificio poderoso de la cruz, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Te damos las gracias, Padre, porque todas nuestras culpas fueron clavadas ya en la cruz y que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Así también traemos ante ti toda petición, Señor, de tu pueblo que te manifiesta en esta mañana. En el nombre de Jesús, toda petición que ha entrado, Señor Padre, con necesidad, Señor, de ser sanos en su cuerpo, con necesidades en el alma, con necesidades de reconciliación familiar, por restauración en los matrimonios, en el nombre poderoso de Jesús, para que los hijos regresen al hogar, en el nombre poderoso de Jesús, para que los esposos que se hayan ido de sus hogares regresen y las familias puedan ser restauradas. Ponemos, Señor, a tus pies toda petición, Señor, de tu pueblo en este día, Señor, y así también toda necesidad material, toda necesidad física, Señor, de aquellos que están pasando problemas, Señor, escasez. En el nombre poderoso de Jesús, extiende tu mano, Señor, tu brazo no se ha cortado, oh Señor. Extiende tu brazo poderoso, tu mano fuerte, porque hasta este día, Señor, podemos declarar que tú nos has sostenido, Señor. Hasta este día, Señor, declaramos que tú estás con nosotros. Podemos, Señor, palpar tu fidelidad. Podemos disfrutar de tu misericordia, Señor, y no podremos negar, Señor, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos en esta mañana. Te ruego, Señor, que envíes de tu paz. Yo declaro paz para la vida de mis hermanos, declaro paz para sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús, quita todo estorbo desde ya, Señor, de la casa, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús, sopla con tu Espíritu Santo, Señor, en ese hogar. En el nombre de Jesús, trayendo paz, trayendo reconciliación. En el nombre
poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor, trae paz y trae gozo a los hogares, Señor, que van a recibir esta palabra tuya, Señor, que sea, Señor, una revelación para nuestra vida. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nuestro corazón sea buena tierra. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente a tu palabra, para que seamos buena tierra, podamos dar el fruto que tú, Señor, quieres que demos. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo, Señor, toda obra del enemigo que quiere robarse tu palabra, que quiera robar la semilla, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros, Señor, no entendamos tu palabra y no la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo, todo contraataque, Señor, en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús le ponemos un alto y desautorizamos sus obras. En esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos buena tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Les amamos, amados hermanos, estamos muy contentos de su sintonía, les agradecemos su fidelidad en seguirnos, en conectarse con nosotros para poder disfrutar de la palabra del Señor, para poder recibir un rema nuevo cada día a nuestras vidas. El Señor les bendiga, amados hermanos. Asimismo los quiero llevar entonces al libro de Job. En el libro de Job, por favor, en el capítulo 1, vamos a estudiar, a ver unos puntos en esta mañana acerca de la vida de Job, acerca de su integridad, porque la palabra del Señor nos habla que Job dice que era un hombre íntegro, un hombre justo. Y sin embargo dice la palabra que él tuvo ciertas situaciones en su vida. Pasó ciertas situaciones y esta mañana las vamos a ver. Vamos a ver a la luz de la palabra y cómo la aplicamos en el día de hoy para nuestra vida. En el nombre de Jesús vamos a aplicarlo. Vamos a ver aquí algunos puntos. Le invito por favor a que abra en Job capítulo 1 en su Biblia. Es importante que abramos la palabra y nosotros podamos también leerla, porque así de esa manera también el Señor nos añade más. Entonces vamos a ir al libro de Job y el tema de esta mañana lo hemos titulado Mantén tu integridad. Muchos conocemos la historia de Job, cómo él realmente siendo un hombre justo, él mantuvo su integridad. Realmente la palabra del Señor nos muestra que fue un hombre tremendo realmente, a pesar de todas las luchas que él tuvo del enemigo, todo lo que pasó, el Señor a él lo guardó y él guardó su integridad. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra algunos puntos. La vida, ¿cómo vamos a estudiar cómo es la vida de un íntegro, la vida del justo Job? Dice la palabra del Señor en Job verso 1. Dice, había un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la palabra del Señor en la versión Peshita, había un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job. Él era un varón íntegro y justo, reverente ante Dios y apartado del mal. Era reverente, amados hermanos. Apartado, temeroso. Podemos ver cómo la Biblia nos describe. Dice que era intachable. Era realmente un hombre tremendo, realmente, de acuerdo a la palabra, recto, temeroso de Dios. Acordémonos que la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido justificados, dice la palabra del Señor. Hemos sido justificados a través del sacrificio del Señor en la cruz. Él nos ha justificado. Entonces vamos a ver unos siguientes puntos que habla realmente, voy a leer antes de entrar a este verso, pero que esto habla en Job 1.6. En Job 1.6, y aquí podemos ver algunos puntos en que siendo Job un hombre justo, reverente, íntegro, temeroso de Dios, él padeció, él sufrió algunas situaciones en su vida que las vamos a ver. Dice en el verso 6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió,
al Señor y dijo de recorrer la tierra y andar por ella. Realmente la palabra nos muestra que cuando los hijos de Dios se presentaban, dice, ante el trono del Señor, dice que Satanás apareció en ese momento. Y realmente lo que el enemigo realmente, dice la palabra que le respondió el Señor, viene de recorrer la tierra y andar por ella. Realmente debemos de entender que el enemigo, no trabaja solo, sino él trabaja también con espíritus. Él tiene una estructura, una manera de cómo trabajar, que él asigna espíritus, envía diferentes entidades para que le den información acerca de las personas, acerca de la vida de los justos. Y podemos ver un ejemplo claro cómo fue a rodear la tierra y cómo fue que vio la vida de Job. Esta mañana les quiero traer su atención estas palabras, que cómo él, ya lo he dicho, él no trabaja solo, sino tiene también otras entidades que trabajan con él para vigiar, para ver lo que está haciendo su pueblo también. Y las razones por las cuales él hace esto es porque él busca siempre algo en que nosotros podamos tener una mancha delante de Dios para que él pueda tener derechos, para poder hacer estragos en nuestra vida. Y también la palabra del Señor nos muestra como un ejemplo a esto. Dice la palabra del Señor, dice en Zacarías 3, podemos ver, dice la palabra, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La palabra del Señor nos habla que el enemigo, como dice la palabra, es el acusador en Apocalipsis. Dice, el que acusaba, dice, a sus hermanos de día y de noche. Dice que Él de día y de noche nos acusa, amados hermanos. Él no descansa, hermanos. Él busca motivos para acusarnos delante de Dios, para que así se le dé permiso en el mundo espiritual para que Él pueda hacer estragos en nuestra vida. De día y de noche, dice la palabra, que acusa a los hijos de Dios, a nosotros. La tarea de ellos es ver lo que nosotros hacemos, y en el momento que uno hace algo malo, ellos rápidamente aprovechan esta situación para traerla ante Dios y para otorgar derechos legales sobre nuestra vida para que puedan hacer males contra nosotros, estragos contra nosotros. Vamos a estudiar un poco más de esto, y en el caso del justo Lot, él dice que era intachable, amados hermanos. Entonces tú te preguntarás, entonces, ¿por qué? ¿Por qué a Job le sucedió esto? ¿Por qué, si él siendo intachable, siendo un hombre, dice, reverente, dice, ante Dios y apartado del mal, por qué le sucedieron estas cosas? Y vamos a ver una de las cosas cómo Job fue probado en su vida para mantener su integridad. Sin embargo, cuando vemos Zacarías, para recordarlo, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, hermano, para acusarle. Recordemos que el enemigo siempre quiere buscar en dónde tú vas a caer. Tú vives una vida bien, una vida recta, y de pronto pasa algo, y el enemigo está buscando ese instante, ese momento donde tú pises en su trampa, para que él vaya rápidamente y reporte las cosas que él ve, y así se le den derechos. Y la palabra del Señor nos muestra en Job, volviendo a Job 1:8, dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dice, porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Qué tremendo, amados hermanos. Qué concepto de Dios acerca de Job. No hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto confirmando el verso número 1 que leímos hace un rato. Dice, temeroso, apartado del mal. Era un hombre tremendo, y el Señor tenía este concepto acerca de Job. Dice la palabra del Señor, esto se lo dice en el momento después que en el 7 dice que Jehová le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes?
Satanás le dijo de rodear la tierra y andar por ella. Entonces el Señor le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, reverente ante Dios y apartado del mal? Entonces vamos a ver algunos puntos acerca de esto, amados hermanos. Y podemos ver cuando habla la palabra, solo para hacer una similitud, cuando habla la palabra de esto, de que le dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? Es recto, apartado del mal, él es íntegro. Entonces quisiera llevarlos a Zacarías mismo, el 3, versículo 6. Dice, el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieses por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí guardarán te daré un lugar, está en tu lugar, perdón. Dice, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Aquí podemos ver realmente que el sacerdote Josué tuvo una amonestación diciéndole el Señor, dice, si anduvieres por mis caminos, te guardas recto, si te mantienes en las ordenanzas, entonces tú también gobernarás mi casa. Es una exhortación que se le hace a vivir una vida íntegra, porque recordemos que en el verso anterior, en el capítulo 3, en el verso 1, en el 2 y el 3, habla que el Satanás estaba a su diestra, dice, para acusarle. El enemigo estaba a su diestra, dice la palabra del Señor, para acusarle, amados hermanos. Él siempre busca ese motivo. Él anda buscando motivos para ver cómo nos acusa delante de Dios, por lo más pequeño que sea. Si tú estás viviendo una vida recta delante de Dios, estás en el esfuerzo de la obediencia a Dios, la palabra de Dios dice que es imposible que pequemos de alguna manera, porque dice la palabra que aquel que dice que no peca es mentiroso. Sin embargo, vivimos en el esfuerzo de buscar la santidad, y cuando a ti te alcanza algo que estuvo fuera de lo que tú estabas llevando, dice la palabra que tenemos abogado ante el Padre, dice, para que nos perdone. Tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia. Entonces estamos hablando aquí de vivir una vida recta, de vivir una vida que realmente tú no te das tu corazón a lo malo, que tú no vas detrás de lo malo. La palabra del Señor nos habla que cuando alguien es alcanzado por el pecado, entonces está ese perdón, está la misericordia de Dios para levantarte, tú que ahora eres justo, justificado por el Señor Jesucristo. Sin embargo, aquellos que no que son alcanzados, sino que van detrás del pecado, que persiguen detrás del pecado, aún siendo hijos de Dios, haberse olvidado de Dios e ir tras el pecado, amados, buscándolo, es algo muy diferente que cuando nosotros somos por alguna situación alcanzados por alguna situación que se pueda vivir en la vida diaria. Entonces la palabra del Señor nos muestra, dice que no podemos pisotear el sacrificio de la sangre de Jesús. No podemos nosotros ser hijos de Dios y caminar una vida buscando el pecado. Esas cosas no funcionan así, amados hermanos, de acuerdo a la palabra. Y si alguien está practicando esto, dice la palabra que debe de arrepentirse y debe de seguir al Señor y debe de cambiar, debe de humillarse, debe de arrepentirse, buscar el rostro del Señor para que el Señor escuche desde los cielos y Él sane su tierra. Pero aquel que practica esto debe de pedir perdón a Dios y cambiar, a tener una conversión, darle la espalda al pecado y caminar mirando al Señor, una vida recta. Entonces la palabra del Señor nos muestra aquí que el ángel de Jehová amonestó, dice que lo amonestó, diciéndole, el enemigo estaba a tu costado acusándote. Y yo te amonesto en este día, de acuerdo a la palabra, lo que le habla en Zacarías 3, dice que si anduvieses por los caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Realmente nos habla, el Señor mismo nos amonesta y nos dice, camina rectamente.
camina rectamente, porque así el enemigo no va a tener de qué agarrarse, de qué acusarte. Entonces veamos algunos puntos acerca de esto. El enemigo, como habíamos dicho, siempre busca motivos. Siempre anda buscando motivos para correr, ir delante de Dios rápidamente y darle el reporte al Señor de lo que ha visto, de cómo hemos caminado nuestra vida. Y esto es algo constante, hermanos. Esto puede tomar también tiempo. Me refiero cuando hay un estudio de la vida de una persona, porque el enemigo estudia a las personas. Los estudia él juntamente con los espíritus malignos que trabaja para que puedan ver nuestra vida, cómo estamos caminando, amados hermanos. De esa manera ellos pueden buscar cosas justificadas que nosotros hayamos hecho para presentarlas ante el trono de Dios, ante esa corte celestial, para poder con derechos legales ir en contra de nosotros. Y podemos ver en la palabra del Señor, el enemigo siempre busca motivos. Y respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso es en vano? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Vamos, hermanos, es una realidad que tenemos alrededor de nosotros una cobertura de Dios. Dice que a los que temen al Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. El ángel de Jehová dice que el Señor es un escudo, es como un escudo alrededor de los que le temen. Y realmente, hermanos, es una protección, es una cobertura, y el enemigo siempre busca romper, busca entrar, siempre busca y tienta. Por eso te tienta a ti como cristiano para ver en qué momento él puede romper, en qué momento él puede meterse en ese momento, para a través de las situaciones que tú pases en tu vida y alguna falla, algún derecho legal, espiritualmente que tú le estés dando por abrir puertas. Por eso dice la palabra del Señor que no le demos puerta al enemigo, no le deis lugar, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, debemos ser conscientes y no darle lugar al enemigo, como dice la palabra, porque él busca, y lo podemos ver aquí realmente en Job, él busca pasar ese vallado, esa protección divina, ese escudo que el Señor tiene para nosotros. Y la Biblia dice, por eso debemos recalcarlo. Esta mañana es muy importante porque la palabra, hermano, es tajante y nos dice nuestras verdades. De la palabra dice que es como un espejo, nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, La palabra es para cada uno de nosotros. Un paréntesis, no es como un espejo para mirar a tu hermano y para ver la condición de tu hermano y señalarlo. No, la palabra del Señor es un espejo para que tú mismo te mires y tú mismo puedas ver. No es para que veas a tu hermano y lo señales y lo juzgues y lo acuses. Hermanos, miremos la palabra hacia nosotros. Es como un espejo hacia nosotros. Es para nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que dice que la palabra del Señor nos habla que Jehová es escudo alrededor de los que le temen. Y vemos la palabra que dice: había un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job, y él era varón íntegro, justo, reverente ante Dios y apartado del mal. Y cuando el Señor habla de Job, lo dice: ¿has considerado ya a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro, recto, reverente ante Dios y apartado del mal? Él tenía esa protección de Dios, ese escudo, porque es promesa de la Biblia que si tú le temes a Dios, si tú le reverencias, amados hermanos, muchas veces sabemos los versos, los decimos, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y repetimos los versos: y no llegará la plaga a ti, y nada te pasará, y a sus ángeles mandará. Pero nos olvidamos del principio, como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dirá a Jehová: oh esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero nos olvidamos de la condición, de las condiciones que uno debe de llenar para que este Salmo 91 se cumpla. Nos olvidamos, el que habita al abrigo del Altísimo, amados hermanos, lamentablemente no todos habitan, están escondidos en la presencia, en lo secreto de Dios.
Mucho pueblo del Señor no se refugia en Él. A pesar de los tiempos difíciles, mucho pueblo no se refugia en Él. Entonces, ese salmo no puede tener efectividad en nosotros si no lo cumplimos de esa manera. Asimismo, la palabra nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero ¿qué de aquellos que no le temen? ¿Qué de aquellos que se apartan de Dios? ¿Qué pasa con ellos? Si al justo Lot le pasó esto, siendo él reverente, temeroso a Dios, y por permiso de Dios le ocurrió estas cosas, vamos a explicar algunos puntos. ¿Qué será a los que se apartan de Dios? ¿Qué será a los que no temen a Dios, amados hermanos? Esto es muy delicado. A veces lo leemos rápidamente, pero es muy delicado. ¿Qué será a los que no temen a Dios? ¿Qué será con aquellos que han venido a los pies de Cristo y de pronto se apartaron de Él, pisotearon la sangre del Señor Jesucristo y ahora están otra vez embarrados en lo malo, otra vez se embarraron en el pecado? Dice la palabra de Dios que aquellos han pisoteado la sangre de Jesús. Dice la palabra del Señor, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? La protección divina del Señor, que el enemigo siempre busca cómo puede entrar. Dice, el enemigo siempre busca que nosotros maldigamos, pero voy a leer un poco en el verso 1:10, dice, has hecho reposar tu mano sobre Job, sobre su casa, sobre sus hijos y sobre todo lo que tiene en todo lugar. Has bendecido la obra de sus manos. Mire qué bendecido era este hombre. Y has multiplicado sus posesiones sobre la tierra. Increíble el hombre, Job, cómo era. Pero extiende tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfemia. Miren, amados hermanos, dice, el enemigo siempre busca una razón. Miremos el concepto de Dios hacia Job, hombre íntegro. Pero el enemigo le dice, sí, él es íntegro y reverente. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Dice, respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sin embargo, extiende tu mano ahora y toca su hueso y su carne, y verás si no maldice en tu misma cara. Qué reverente, ¿verdad? Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Y podemos ver realmente, amados hermanos, que él fue a acusar, a pretender tener acusaciones ante Job, pero no las halló, no las pudo tener. Entonces el enemigo se tomó de esto y dijo, bueno, sí, él es justo, él es recto, porque el Señor lo sabe todo. El Señor mismo le dijo, ¿no lo has visto? Y él se tomó, sí es cierto, él es justo, es recto, camina intachablemente, pero ¿no será que él es justo porque tú le has dado esto, porque le has bendecido? Él es justo, él te busca en oración, lee tu palabra, va a la iglesia, gloria al Señor, escucha tus alabanzas y tiene... ¿No será que por lo que tú le has dado? Dice la palabra del Señor, ¿no será porque tú lo has bendecido? Entonces dice el Señor, dice la palabra del Señor, dice, pues el enemigo le dice, has hecho reposar tu mano sobre él, sobre su casa, sus hijos, sobre todo lo que tiene, has bendecido grandemente, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí, entrego en tus manos todo lo que tienes, solo que no extiendas tu mano contra él. Y salió el enemigo delante de él. Y antes de entrar a este verso que había puesto en pantalla, amados hermanos, o parte de lo que quería decir, podemos ver la historia como relata, ¿no? Que Job perdió a sus hijos, perdió por ataque del enemigo, perdió sus pertenencias, todo lo que tenía lo perdió, literalmente todo. La Biblia habla que sus hijos, sus pertenencias, fue un desastre increíble, que ninguno de nosotros hemos pasado algo como sufrió Job. Fue algo increíble, amados hermanos. Dice, todos estaban, podemos relatarlo, dice que cayó fuego del cielo y quemó a sus ovejas,
y a los pastores hasta consumirlos. Solo yo escapé. Habla de las personas que presenciaron lo que estaba pasando. También uno de esos dice el 18, todavía estaba hablando cuando vino otra persona y le dijo, tus hijos y tus hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor. Y he aquí cuando vino un viento impetuoso del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se derrumbó sobre los muchachos y se murieron. Solo yo escapé para decírtelo. Qué tremendo, hermano. Una noticia, una desgracia, una tras otra. Desgracia tras desgracia, amados hermanos, en la vida de un justo. En la vida de un justo, de alguien reverente, de alguien íntegro. Entonces la palabra del Señor nos dice, del Señor nos dice de la manera que, vamos a ir aquí al otro, de la manera que nos habla, dice la palabra que dice, Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con llagas malignas, dice, desde la planta del pie hasta la coronilla, dice la palabra del Señor. Entonces, realmente, esto es algo, hermano, que el enemigo lo atacó con sus pertenencias. El enemigo lo atacó destruyendo lo que él tenía, destruyendo todas las cosas. Pero antes de esto quisiera decir que cuando le pasó, cuando sus familiares murieron, su ganado, él perdió lo material. Dice la palabra que Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza y adoró. La actitud de él, en vez de blasfemar, porque el enemigo lo que quería era que blasfeme. Veamos un punto aquí. Para que el enemigo, no encontrando nada contra él, hacerlo blasfemar, hizo que, por permisión de Dios, que comenzara a perder sus bienes, comenzaba a perder la gloria en la tierra, todo lo que él tenía realmente. Todo lo que él tenía, un hombre rico realmente. Pero dice que ¿cuál fue la actitud de él después de todo esto? Después de todas las malas noticias, se postró. Dice, adoró a Dios en la tierra, amados hermanos. Así como a nosotros, si en algún momento, hermanos, que se ha pasado en la vida de alguna dificultad, el enemigo busca que blasfemes. Él busca que con nuestros labios pronunciemos palabras de maldición. No necesariamente realmente directamente a Dios, como uno lo podemos ver, decir el nombre de nuestro Señor y maldecirlo, sino a través también de palabras que uno dice que son maldición, porque maldición quiere decir hablar mal de algo, y mucho peor, hablar mal de Dios. Entonces el enemigo buscó con esto, con lo material, y a veces no se ha preguntado a usted, hermano, no le ha pasado en algún momento de la vida que todo va bien y de pronto algo pasa, y aquí estamos en lo material, todavía no había llegado a su cuerpo, en lo material, con lo externo a él, para que cuando algo pase tú digas algo, para que reniegues, para que te amargues, para que comiences a quejarte delante de Dios. La queja, esa queja también es maldecir, porque estamos hablando y estamos diciendo cosas que no van a ser agradables delante de Dios, dudando de la fidelidad de Dios, dudando de la palabra del Señor. Entonces podemos ver un punto aquí, que él en su intención de que Job maldiga, hermanos, que es algo tremendo, porque el enemigo sabe del poder de la lengua que tenemos. Él sabe muy bien del poder que hay en la lengua. En el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda en este día de nuestras vidas, de los hogares de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová te reprenda, Satanás, de la vida de los hogares de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús te reprendemos. Que el Señor te reprenda en este día. En el nombre de Jesús. No blasfemaremos. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Dice que él lo quiso, hermano, que él hablara. Pero Job adoró, dice la palabra. Tremendo hombre de Dios. Debemos de doblar nuestra rodilla, hermano. A veces no entendemos la situación que pueda uno estar pasando. A veces puede pasar algo malo y después pasa otra cosa, pero si tú estás viviendo una vida íntegra delante de Dios, lo único que tienes que hacer es encerrarte en tu cuarto, postrarte y adorar a Dios. Adorar. Job dijo, entonces Job se levantó, rasgó sus mantos, se rapó la cabeza y adoró.
postrándose en tierra, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito es el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con todo esto Job no pecó ni blasfemó contra Dios. Gloria a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito es el nombre del Señor. No había duda en él que fue el enemigo. Porque cuando tú vives una vida íntegra, intachable delante de Dios, y algo te sucede, tú no vas a decir y a dudar, ¿es que fue el enemigo o fue Dios? No, tú vas a saber rápidamente que es por permisión de Dios que esto ha pasado, como en el caso de Job. Porque cuando tú no vives una vida íntegra, lo primero que te viene es la acusación, y te viene a decir: ya ves, porque no estás viviendo íntegramente. Y en cierta parte puede ser cierto, el enemigo te viene a acusar, y si tú no estás viviendo íntegramente, te está diciendo algo que realmente está ocurriendo. Y ante el mundo espiritual, en la corte celestial, tienen derecho, amados hermanos, para hacer estragos en la vida de un creyente cuando el creyente no camina recto. Hay situaciones espirituales que son legales, que le da lugar al enemigo para que haga estragos, pero en el caso de este justo Lot fue realmente una permisión de Dios, y fue una prueba tremenda, amados hermanos. Fue una prueba tremenda, y el enemigo quería que blasfemara, y tocó su cuerpo, tocó la parte externa, tocó todo lo que él tenía. Sin embargo, vamos a ver algunos puntos que dice la palabra del Señor, y habla la palabra del Señor en el verso 2, no lo he puesto en pantalla, pero en el capítulo 2 dice que otra vez sucedió cierto día que vinieron los hijos de Elohim, de Dios, para presentarse ante Jehová, y entre ellos otra vez el enemigo. Entonces, hermanos, podemos ver que esto no es algo que una vez, esto es algo que puede ser repetitivo, amados hermanos. Puede pasar cada cierto tiempo, amados hermanos. Porque dice que el enemigo iba alrededor de la tierra, dice que daba vueltas, y como dijimos, es una estructura que usa también de espíritus que trabajan con ellos, malignos, para informarles acerca de lo que está pasando. Entonces podemos ver que otra vez sucedió esto, y otra vez le dijo: ¿de dónde vienes? Le dijo: de recorrer la tierra, y anduve por ella. Y Jehová otra vez le dijo: ¿ya has considerado a mi siervo Job? Como diciendo: ¿ya viste? Le fuiste a herir todo lo que tenía, con permisión mía, por supuesto. Te di permiso a que le hicieras estragos, en su vida. Y el Señor como diciendo: ¿ya ves que no te funcionó? ¿Ya ves que quisiste que blasfemara mi hijo? Y haciendo todos los estragos en su vida, y ya ves, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? El Señor diciéndole realmente: gloria al Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Ya viste a Satanás? Le hiciste esto, le hiciste el otro, ¿ya ves que no hay otro como él? Dice: varón íntegro y recto, reverente a Dios, apartado del mal, que hasta ahora persiste en su integridad, y a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Amados hermanos, insistir en nuestra integridad, mantenerla, permanecer en la integridad a pesar de cualquier situación, no es fácil, pero si nosotros somos temerosos de Dios, si nosotros somos apartados del mal, vamos a poder persistir, vamos a poder mantener nuestra integridad. Realmente persistir en la búsqueda del Señor, persistir en esa integridad, pase lo que pase, sea lo que sea. Debemos de insistir, debemos de mantenernos realmente en nuestra postura. Dice la palabra del Señor: a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara. Ya dijimos que Job delante del Señor era justo, intachable, y el enemigo lo sabía muy bien. Y entonces el enemigo lo que quiso hacer es que él es justo, es intachable, porque tú le das, porque tú le bendices, porque tú haces esto. Puede ser, amados hermanos, que en un momento ya haya llegado este tipo de prueba a tu vida, en algún tipo de escala, de magnitud.
pero debemos nosotros de guardar nuestra postura y ser como Job, que dice: Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y adoró y se postró. En ese tiempo ellos lo hacían de esta manera. Entonces, pero lo que nosotros podemos hacer con esto es que él prácticamente se metió con el Señor hasta nosotros lo podemos tomar en este día, en una situación, tú no entiendes nada ni por qué, tú solo vas, te encierras, ayunas al Señor, te das al Señor, no entiendes la situación, lo único que entiendes como Job es que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Lo único que Job supo en ese momento, darle gracias a Dios y decir: no sé lo que está pasando. No sabes quizá lo que está pasando en este momento en tu vida y aún con la pandemia y todo el desastre que está ocurriendo en el mundo. Tú no sabes, quizás has perdido realmente tu posición social quizá en este mundo. Quizá estabas en un puesto muy alto y de repente por alguna situación algo pasó y por esta pandemia todo se fue abajo, amados hermanos. Para mucha gente ha sido así, lamentablemente. Pero el Señor es fiel y tú tan solo debes de hacer como Job, adorar al Señor, postrarte. Y lo único que hubo en su mente era: nada traje a este mundo, con nada me iré. Y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó. Él estaba convencido, como ya lo dijimos. Y con todo esto Job no pecó. El segundo punto es este, amados hermanos. Cuando dijimos que otra vez se presentó el enemigo y el Señor le dijo: ya ves a mi siervo Job. Entonces él le dijo: Satanás salió de la presencia del Señor e hirió, dice, con llagas. Porque en el verso 4, capítulo 2, verso 4, le dijo, respondió el enemigo a Jehová, piel por piel, perdón. Entonces, primero era en lo externo. Número 1, quería destruir a Job en lo externo para blasfemar. Ya lo dijimos, todas las situaciones en nuestra vida que puedan pasar externamente para que el enemigo haga que blasfememos. Número 2, cuando el enemigo a veces no puede hacer esto, por permisión de Dios hubo otra cosa, amados hermanos. El Señor reprenda las obras del diablo. El Señor te reprenda, Satanás, de la vida de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Dice, piel por piel, todo cuanto un hombre tiene dará a cambio de su vida para ser librado. Y dice la palabra del Señor en el 5, si no, extiende tu mano, toca su carne, en el 2:5, amados, o su hueso, mira, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Primero le dijo las mismas cosas por las cosas materiales. Ahora, el segundo punto es, le dijo lo mismo, pero ahora ya por su cuerpo, en su vida, el dolor, en la enfermedad. Si no, extiende tu mano, toca su carne o su hueso y ya verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí lo entrego en tus manos, solo respeta su vida. Un alto, solo respeta su vida. Y dice la palabra del Señor en el 7, eso lo tenemos en pantalla, amados. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¡Qué tremendo! Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer, gloria al Señor, su mujer, bendecimos a las hermanas, bendecimos a las esposas, pero miremos cómo podemos ver esto de acuerdo a la palabra. Entonces su mujer, qué tremendo, le dijo, todo el mundo, amados hermanos, los hijos habían muerto, perdió todos, pero le quedó la mujer, amados hermanos, le quedó su esposa. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En vez de ser una ayuda para él idónea, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Job, qué tremendo que eres, ¿aún conservas tu integridad a pesar de todo lo que ha pasado? Maldice a Dios y muérete de una vez, hermano, lo sentenció, lo enterró vivo, de una vez. Aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete de una vez. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia. Dice la palabra del Señor, la mujer necia, que dice, la sabia con sus manos edifica, pero la necia con sus manos la destruye.
con su mano la destruye. Y dice la palabra del Señor, él en el 10, él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Perdón. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Qué tremendo, amados hermanos. Quiero leer esta versión, pero vamos a ver. En el 8 dice, en el 9, entonces su esposa le dijo, ¿todavía hasta ahora te aferras? Esta versión en la Peshita, vamos a ver cómo dice la que tengo en pantalla, aún conservas tu integridad, pero en esta dice, aún te aferras, aún, ya para Job, ya, mira, ¿no ves que todo está mal? ¿Por qué sigues buscando a Dios si todo va mal? ¿No han escuchado, hermanos, amados, a veces que pasan estas situaciones? ¿Por qué buscas a Dios si mira cómo estás peor? Mira, estás buscando a Dios, sigues aún, mira todo lo que te está pasando una tras otra. Hay casos serios, amados hermanos, que a veces pasa la pérdida de un ser querido y a veces uno no entiende. Dice la palabra del Señor, y uno no entiende entonces las pérdidas. Entonces habla la palabra de Dios que entonces al no entender uno esto, realmente sucede en situaciones y lo que busca el enemigo, ese es el segundo punto, amados hermanos. El primer punto fue que por las cosas materiales, externas, refiriéndome no el cuerpo aún de Job, el enemigo quiso que blasfemara y no lo consiguió. Él dijo, desnudo salí del vientre y del vientre de mi madre, desnudo me iré, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, bendito es el nombre del Señor. Después cuando lo hirió con la llaga, dice en su cuerpo, dice la palabra del Señor, que entonces dijo su esposa, dice aquí, ¿todavía hasta ahora te aferras a tu integridad? Blasfema a Dios y muérete. Hermanos, podemos ver aquí algunas situaciones que vale la pena recalcar. Dice la palabra del Señor. El enemigo usa a otros también para que nos provoquen a maldecir a Dios, influenciados por el enemigo. Entonces dice, otra vez voy a leer, dice, entonces su esposa le dijo, todavía te aferras a tu integridad. El enemigo puede usar situaciones, amados hermanos, en el hogar, y puede pasar, amados hermanos, no solo en el hogar, sino a través de otras situaciones de la vida, que puede usar a gente, hermano. Y en este ejemplo dije del hogar porque usó a su misma esposa, a la ayuda idónea. La usó para decirle, ¿sabes qué? Ya no te aferres. Olvídate de lo que Dios ha hecho. Olvídate de lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué? Olvídate. Mira ya tanto que ha pasado. Mira todos los males. Te ha ido mal aquí. Ha pasado tantas cosas. Olvídate de Dios. ¿Para qué sigues? Olvídate. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón que el enemigo usa a otras personas? Nuevamente, para que maldigamos a Dios. Y lo podemos ver aquí en el verso. Entonces, vamos a ver. Dice en el 10, perdónenme, amados. En el 2:10 de Job. Pero él respondió, tú has hablado como se expresa una de las insensatas. Dice, como una de las insensatas de Dios hemos recibido los bienes, no recibiremos de él los males. Dice, y en todo esto Job no pecó ni blasfemó contra Dios, amados hermanos. No blasfemó Job, no blasfemó. Esto es en el 2, amados, 2:10, no blasfemó. Entonces podemos ver, amados hermanos, el verso que está en pantalla es del 1:21. Cuando Job adoró, podemos ver realmente que hay realmente una forma que podemos ver que el enemigo lo que quiere es que maldigamos. Por eso debemos de
guardar nuestra integridad, amados hermanos. Tenemos que guardar nosotros nuestra integridad. Con todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. En el 2.22 ahí en pantalla. Entonces Job no pecó ni blasfemó contra Dios. En el 1.22 podemos verlo y también podemos verlo en el 2.10. No blasfemó, amados hermanos. La táctica, la estrategia del enemigo es que tú blasfemes, que tú comiences a abrir tus labios y maldigas a Dios. El Señor, a través de esta situación de lo que pasó Job, Él permitió que el enemigo llegara a dañar a Job de esta magnitud, hermanos. Esto es algo realmente inexplicable, en una forma cómo fue atacado este hombre de Dios. Perdió todo, amados hermanos. Todo lo perdió, pero vemos que él mantuvo su integridad, dice la palabra. Él mantuvo su integridad. Es un hombre tremendo, amados hermanos. Número uno, el enemigo busca que nosotros maldigamos a Dios. Cuando el enemigo ve que tú tienes una vida intachable, una vida recta, dice la palabra de Dios, qué tremendo. Aún así, Él va y se presenta ante Dios para ver en qué puede hacer que nosotros seamos dañados. Pero bendita la misericordia de Dios, porque dice su palabra que escudo es alrededor de los que le temen. Y vimos cómo Dios guardó a Job en alguna manera, pero vemos que con permisión del Señor llegaron estas cosas a su vida. ¿Y cuál fue la situación? Porque dice en el 2.3 una parte que dice, ¿verdad? Que el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro, recto, reverente a Dios, apartado del mal, que hasta ahora persiste en su integridad, y a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo? Amados hermanos, el enemigo quiere que de nuestra boca salga maldición, y por eso vemos que él hizo todo lo posible, de acuerdo a la permisión de Dios. Pero el Señor le puso un alto, que no tocara su vida. Entonces vemos que el enemigo quiere que maldigamos. Cuando no consigue que maldigamos de una forma, amados hermanos, vino la enfermedad de Job. Vino la enfermedad. Quizá tú estás en alguna enfermedad y quizá el enemigo te ha puesto pensamientos para que tú maldigas, amado hermano o hermana. Quizá te ha venido esa enfermedad y te viene una cosa, te viene la otra enfermedad y te viene otra cosa y esto y lo otro. Mas tú has caminado en integridad delante de Dios, buscando su presencia. Tú has buscado la presencia del Señor. Tú sabes dentro de ti que tú estás caminando íntegramente delante de Dios, buscando de la gracia del Señor, siendo lavado, purificado con las aguas de su Espíritu, con su palabra, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio de la cruz. Sin embargo, te han pasado situaciones, quizás estás postrado en cama hoy día, y en esa situación que estás, el enemigo quiere que tú maldigas. Quiere que maldigas y te olvides de Dios. Esa es la táctica del enemigo, es la estrategia del enemigo para destruir tu vida. Que tú maldigas a Dios, no lo hagas en este día, en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te dé la fuerza. No lo hagas, sé como Job, sé íntegro. Y por permisión de Dios, aún su esposa comenzó a hablar, amados hermanos. A veces lo que está más juntos, amados hermanos, si tú estás en un hospital, estás en una cama y alguien te fue a visitar, o estás pasando alguna situación y quizá la persona que te va a visitar, tú pensaste que venía para darte palabras de consuelo. Pensaste que esa persona venía para darte palabras, para que tú te levantaras de la cama, y aún lo que hizo fue lo contrario y te dio palabras negativas. En el nombre de Jesús, reprendemos, quebrantamos todo lo que se está levantando en contra de tu vida en este momento. Y quizá esa persona te dio palabras y te dijo, ¿para qué te aferras a la integridad? ¿Para qué te aferras en seguir buscando de Dios? ¿Sabes qué? Muérete. Olvídate de Dios. Si estás tú en esa situación, estás enfermo, déjame decirte que no blasfemes contra Dios. No abras tus labios contra Dios. El enemigo quiere que tú blasfemes. El enemigo quiere que tú blasfemes.
el enemigo quiere que tú blasfemes en esa cama enfermo. Y digas, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? No tengo trabajo, estoy enfermo, mi hogar está destruido, mis hijos están destruidos, mis hijos están en el mundo, hundidos en las drogas, o tan solo no quieren nada de ti, Señor. En ese lugar donde estás, ya sea que estés enfermo o no lo estés, pero estás tú, te sientes destruido, sientes que ya no puedes más. En el nombre poderoso de Jesús, la fuerza del Señor llegue ahora a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, no dejes tu integridad. No dejes tu integridad. No dejes tu integridad. No la dejes. No la dejes. Recordemos que la palabra nos dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job. ¿Por qué? Porque él mantuvo su integridad. Lo que tú estás pasando no se compara esta prueba a lo que Dios tiene para ti. No se compara la prueba que estés pasando a lo que Dios tiene para ti, si es que tú mantienes tu integridad. El postrer estado de Job fue mayor que el primero porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 6,000 yuntas de bueyes y asnas. Y en el otro lado dice que tuvo más hijos y el postrer estado de Job fue tremendo. Fue mucho más de lo que puede haber tenido lo que tuvo antes. El Señor lo bendijo aún más grandemente. Fue una prueba tremenda, sí, a manera de Abraham cuando subió con Isaac. El Señor lo dijo, dame a tu hijo. Y qué difícil darle a su único hijo. Y Abraham sabía que aún el Señor era poderoso para resucitarlo. Nosotros sabemos esa historia. Entonces fue una prueba tremenda. Sí, fue una prueba increíble de Job. Sin tacha, íntegro. El enemigo no tuvo cómo agarrarse de él. Pero algo sí quiso hacer. Dice la palabra que me incitaste, dice, a pesar que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivos, dice el Señor hablando. Sin motivo alguno. A veces no te ha ocurrido alguna cosa. Sin motivo alguno, tú has caminado recto y te ha pasado algo. Y quizá no has sido como Job. Quizá tú has hablado y en alguna manera has maldecido a Dios. Quizá has dicho, ¿por qué, Señor? Ya no quiero nada de esto. Ya nada de esto sirve. ¿Para qué seguirte si así vivo yo? ¿Para qué voy a seguir así? Tengamos cuidado, amados hermanos. Tengamos cuidado. La palabra del Señor nos dice que hay un libro, el libro de las memorias, en el cual se escribe lo que nosotros hablamos. Dice la palabra que algunos dijeron, dice que, me parece que es en Malaquías, dice que dijeron en el libro de las memorias, dice que dijeron de balde servir a Dios y esta gente, el impío, no le sigue y prospera. De balde servir a Dios, por las puras es servir a Dios. ¿Para qué? Y dice que Jehová oyó, dice que eso se escribió en el libro de las memorias, dice de los que sirven a Dios, de los que le honran. Oh Señor, perdónanos este día por haber dicho cosas, Señor, Señor, que no han estado, Señor, al nivel, Padre, de las pruebas que hemos pasado, por haber abierto nuestros labios. Tengamos cuidado. Oh Señor amado, perdónanos por haber abierto nuestros labios, Señor, en situaciones, por haber abierto nuestros labios, Señor, en momentos de debilidad, Señor, como los pasó Job. Perdónanos, Señor. Oh, si tú estás padeciendo una enfermedad, ahora estás postrado, en el nombre poderoso de Jesús, no maldigas, espera la promesa de Dios, te levantas en el nombre de Jesús, levántate, pero no para maldecir, levántate para adorar a Dios, para darle gracias al Señor, porque si Job mismo, un hombre temeroso y recto, pasó un desastre tremendo en su vida,
Él dijo, bendito es el nombre de Jehová. ¿No recibiremos acaso, si recibimos de Dios los bienes, no recibiremos acaso de Dios los males? No es que Dios quiera tu mal, sino que por alguna situación que vivió aquí, porque el enemigo quería que maldijera. Él permitió, por eso Job decía, se refería a esto con males. Por todo lo que pasó, era para que esté resentido, era para que se olvidara de Dios. Y nosotros, amados hermanos, ¿qué hemos pasado en nuestra vida para apartarnos de Dios? ¿Por qué nos apartamos de Dios? ¿Por qué cualquier cosa, cualquier pequeñez hace que te apartes de Dios? Tú que te fuiste de la iglesia, tú que te fuiste de los caminos de Dios por alguna herida, porque te hirieron en alguna congregación, porque te trataron mal en alguna congregación, porque te trataron mal. ¿Cómo te puedes apartar de los caminos de Dios? Por eso, ¿cómo puedes apartarte de los caminos de Dios? Vuelve. ¿Cómo puedes apartarte si el justo Lot no se apartó? ¿Quiénes somos nosotros para apartarnos de Dios? A pesar de cualquier circunstancia, miremos lo que pasó Job, amados hermanos. Pensemos en lo que pasó. Y cuando nosotros pasamos situaciones no se comparan a lo que pasó él. ¿Cómo podemos apartarnos del Señor? ¿Cómo podemos maldecir nuestros días? Oh Señor, perdona, Señor. Si tú estás herido por las situaciones de la vida, si ya te apartaste de la iglesia, te apartaste de Dios, amado hermano, si te apartaste de Dios porque te hirieron, que te trataron mal, porque te humillaron en la iglesia, porque te quitaron del lugar donde tú estabas, porque te hicieron desastres, porque te hicieron pedazos en la iglesia, que lamentablemente a veces sucede en algunos lugares donde no hay la restauración, donde no hay la luz. Lamentablemente a veces sucede cosas así que el enemigo usa para que tú maldigas, amado hermano. El enemigo trajo eso a tu vida por permisión de Dios, como en la vida de Job, para que tú lo maldigas y para que tú te apartaras de Dios. El plan del enemigo es que maldigas a Dios y que te apartes. No te apartes. Vuelve en el nombre poderoso de Jesús, oveja que te has perdido. Vuelve. Eres oveja, vuelve al pastor de tu alma, vuelve en este día, eres oveja. Debes volver, para de maldecir, para de quejarte de lo que viviste, para de maldecir, vuelve al Señor. En todo esto Job no pecó ni blasfemó contra Dios. Mantengamos nuestra integridad, amados hermanos. Mantengamos nuestra integridad. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él nos protege, Él protege nuestra vida. Él protege nuestra vida. Él protege nuestra vida. Y aún quiero añadir a esto, no lo puse en pantalla, pero recuerdan la historia de los 3 amigos de Job, lo que pasó después, que vinieron a decirle cada quien lo que opinaban. Y hacerlo sentir a Job mal. No solo fue su esposa, sino que también llegaron amigos, la gente que puede estar muy cerca a ti y hacerte ver las cosas como no son. Como no son. Por eso hay que ver las cosas como Dios la ve. Como Dios nos ve. Íntegro en los ojos de Dios. Y los amigos le dijeron que él no era íntegro. ¿Acaso no les pasan las cosas así a los que andan mal? Y abrieron la boca. Y ellos dijeron cosas terribles contra Job. El enemigo también quiere usar situaciones así. Quizá no solo fue tu esposa en el caso de Job. Quizá no fue la persona que estaba en tu hogar cerca, sino también fueron los que eran fuera de tu hogar. Como diciendo, tu esposa te lo dice, y ahora también, no de los de tu casa, sino otros te lo dicen. Entonces, al hacer esto el enemigo te dice, te trata de confirmar esa palabra falsa. Tu esposa te lo dice en el sentido de Job. No, amados hermanos, que su esposa se lo esté diciendo, no lo tome así, para las hermanas.
Gloria al Señor. No, amados, amadas hermanas, siervas del Señor, sabias que edifican su casa con la sabiduría de Dios, que no son necias, que no la destruyen, sino que edifican. ¿Cuántas hermanas así hay? Gloria al Señor, que edifican su casa. Pero el enemigo tratando de que Job blasfemara, usando también a los que son fuera de su casa. A los que están fuera de su casa también, él intentaba que blasfemaran. Entonces, el Señor le hace justicia a Job y podemos ver que el postrer estado fue así. El enemigo quiere usar diferentes situaciones, amados hermanos, porque cuando tú escuchas en tu casa que una esposa, así como Job, te está diciendo que maldigas a Dios y te olvides, mira todo lo que has pasado en tu vida, olvídate de Dios. Entonces el enemigo va a querer traer gente de afuera. Tú sales a la calle, Señor, qué tremendo. Voy, Señor, y de pronto, tu mejor amigo, y de pronto también te dice lo mismo. El enemigo es astuto, amados hermanos, para que te hunda más. Usa diferentes personas para hundirte. Pero tú tienes que saber, si tú estás viviendo esa vida recta, el Señor está contigo. Y Job no maldijo. No maldijo, amados hermanos. Pero toma conciencia tú también que te has apartado de Dios. Si algo te está pasando, esos son derechos legales que le das al enemigo cuando tú te apartas de él. Cuando tú te apartas de él legalmente en la corte celestial, el enemigo se presenta y da acusaciones contra ti de lo que tú has hecho, para que el Señor le autorice que haga cosas contra ti. Si al justo Job se lo hicieron, amados hermanos, siendo justo, el enemigo quiso que blasfemara, por eso pasó todo esto. ¿Qué será, amados hermanos, a los que se apartan de Dios? Y la palabra de Dios dice, Jehová se escuda alrededor de los que le temen. Pero, ¿qué cosa es Jehová para los que no le temen? Dice la palabra de Dios que aquellos que se apartan de Jehová, en Jeremías 17, aquellos los que se apartan de Jehová, los que se apartan de Dios, dice que sus nombres serán inscritos en el polvo. Aquellos que se apartaron de Jehová, manantial de aguas vivas. Jeremías 17. Amados hermanos, entremos en esta mañana en un momento de meditación, ponernos a cuentas con Dios, decirle, oramos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que has traído a nuestro corazón, Señor, que sea como una semilla que cae en buena tierra y que dé fruto, Señor. Padre, venimos arrepentidos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por toda palabra, Señor, de queja, por toda palabra, Señor, de maldición. Oh, Señor, perdona nuestra vida, Señor, de toda situación que hemos pasado y hemos abierto nuestra boca para decir que nos vamos a olvidar de ti, para decir, Señor, alguna palabra que no era correcta, una palabra de maldición hacia cierta situación. Padre, perdónanos, limpia nuestros labios, Señor, limpia nuestros labios con un carbón encendido en este día. Límpianos, Señor. Límpianos, queremos caminar recto delante de ti, queremos caminar rectamente delante de ti, queremos caminar, Señor, intachables. Ayúdanos, Señor, Padre, a no, Señor, blasfemar. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro por la vida de tu pueblo, Señor, que está pasando una situación difícil en este día. Una tras otra, Señor, y que ellos han guardado, Señor, Padre, su testimonio, y sin embargo el enemigo los ha incitado, Señor, los ha hecho estragos en su vida para que ellos no persistan, Señor. Y ellos, Señor, en algún momento han decaído, Señor, mantuvieron su integridad, pero de pronto, Señor, la perdieron y comenzaron a hablar y a decir maledicencias, Señor, maldiciones, a hablar mal, Señor, aún de tu obra, Señor, aún de tu iglesia, a hablar mal aún de tus ministros, a hablar mal, Señor, de su propio hogar, a hablar mal y decretar cosas con sus labios
de la vida, Señor, que ellos llevan. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, Padre, lo que han dicho, Señor. Perdona, Padre, lo que en algún momento hemos dicho, Señor, dándonos cuenta o no dándonos cuenta. Perdona, Señor. Perdona, Señor, perdona, Señor. Traemos, Señor, esto, Señor, ante tu tribunal, Señor, ante tu corte celestial, pidiéndote, Señor, que esto, Padre, que se ha dicho, Señor, que hemos dicho, Padre, Señor, esto sea cambiado, Padre. Te pedimos perdón en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos, Señor, líbranos. Líbranos de todo mal, líbranos de todo mal, en el nombre poderoso de Jesús, líbranos, Señor. Tu palabra dice que tú eres escudo alrededor de los que te temen. Danos, Señor, la integridad, danos, Señor, la fuerza para persistir en nuestra integridad. El plan del enemigo es que no persistamos, quebrantar esa persistencia, pero en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos, Señor, sus ataques a la mente, Señor, para que maldigamos tu nombre. Los reprendemos con todas sus obras, Señor, los reprendemos. En el nombre poderoso de Jesús lo desautorizamos de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos y anulamos, cancelamos todo espíritu, Señor, de venganza, Señor, de revancha, Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de contraataque a nuestra vida, todo espíritu, Señor, que quiera vengarse, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús nos levantamos y quebrantamos, Señor, toda obra del diablo, Señor. Le ordenamos que retroceda en el nombre de Jesús. Le ordenamos que tiene y le declaramos que tiene un alto en el nombre de Jesús, que tiene un alto por parte de Dios de no tocar nuestra vida, y que Jehová es escudo alrededor de los que le temen. Dice tu palabra, Señor, protégenos, Señor, líbranos, Padre, de cualquier mal, líbranos, Señor, de cualquier enfermedad, Padre. A los que están enfermos, Señor, sánalos, por favor. Sana a todos aquellos que están tendidos en una cama, Señor, sánalos por amor a tu nombre, sánalos, Señor. Libra, Señor, a aquellos que están pasando dificultades tremendas en su vida, Señor. Dales la fortaleza, Padre, para que no maldigan, Señor. Dale la fortaleza, danos la fortaleza, Señor, para no maldecir en ningún momento y perseverar en nuestra integridad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, les bendecimos. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús la misericordia de Dios. Declaramos su misericordia sobre sus hogares. Declaramos su paz. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús su amor para sus vidas. Los invitamos, amados hermanos, a seguirnos en nuestra página oficial de Facebook. Amados hermanos, pueden poner Llamados a Conquistar Vancouver. Nos pueden seguir también en YouTube, Iglesia de Cristo, Llamados a Conquistar Vancouver. Pueden así disfrutar y enriquecerse con la palabra del Señor y ser fortalecidos. Los invitamos a sintonizarse nuestro programa los martes y jueves. Vancouver Despierta. Es al mediodía los martes y jueves. Los viernes a las 7:30 tenemos nuestros servicios a las 7:30 de la noche. Los sábados oración e intercesión a las 8 de la noche. Envíenos sus peticiones, estaremos orando por ustedes. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto milagros y aún pueblo del Señor levantados y sanados del COVID-19. Amén. Lo declaramos para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, así ha sido, hermano. Hemos visto la mano de Dios, de su pueblo sanando de esta enfermedad. Y el domingo a las 11 de la mañana, una palabra del Señor que te bendecirá nuevamente. Te bendigo, amado hermano, te bendigo. Declaro la paz de Dios sobre tu vida. Declaro la paz de Dios, el gozo de Dios sobre ti, sobre tu familia. Que sea fortalecido, que seas fortalecido así como las fuerzas del búfalo, esas fuerzas que van hacia adelante, que llevan hacia adelante destruyendo todo lo que se ponga delante de ti en el nombre de Jesús.
Declaro que ningún arma forjada prevalecerá en contra de ti. En el nombre poderoso de Jesús les agradecemos su sintonía, les agradecemos el tiempo que se mantuvieron en sintonía. Les amamos mucho en el nombre poderoso de Jesús y los bendecimos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire con agrado y Él ponga en ti su paz. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor les guarde. Gloria al Señor.